Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuando el día de hoy con nuestras charlas sobre demonología, sobre la temática que nos ha ocupado de hace unos meses para acá. Habíamos quedado que el día de hoy íbamos a hablar de lo que era la malignidad, lo demoníaco en la religión mazdeísta. En efecto, esto es una religión que aún se practica en algunos sectores de India y de Irán, siendo en Irán pues no muy acepta, no muy seguida, pero aún hay manifestaciones de esta religión en la parte iraní. Y hoy vamos a asumir una parte de este valioso conocimiento para comprender de dónde vienen tantos elementos que se van acoplando a lo que normalmente tenemos, manejamos o eh, tenemos en nuestra cotidianidad relacionado con lo demoníaco. Y todo esto nos va a aportar elementos para las conclusiones al final de nuestro seminario sobre este tema. Entonces, para poder ingresar a esta cultura del mazdeísmo, a estos elementos, yo creo que se hace muy necesario hacer un breve recorderis de lo que, un recuento de lo que en su momento explicamos como el mazdeísmo, que recordemos, lo vimos dentro de nuestra primera unidad, en nuestro primer capítulo, sobre lo que eran estas religiones, tanto las ancestrales como las actuales. Recuerdan que vimos todo un capítulo dedicado a las religiones. Entonces, básicamente en el mazdeísmo encontramos una religión que es dualista. Dualista porque maneja una dualidad muy cotidiana, como en la mayoría de las religiones, donde tenemos las fuerzas del mal enfrentadas o confrontadas contra las fuerzas del bien. Y allí vamos a empezar precisamente a encontrar una cantidad de cosas muy parecidas a las que hemos manejado en el cristianismo cotidiano, bien sea desde el protestantismo o bien sea desde el catolicismo, en cualquiera de las manifestaciones de ambos grupos. Entonces, lo que vamos a encontrar acá en el mazdeísmo, en esa dualidad del bien contra el mal, es la permanente confrontación entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, siendo Ahura Mazda la representación del bien, de un Dios bueno, generoso, dador de vida, y por supuesto Angra Mainyu lo opuesto, lo malo. Y vamos a ver esto cómo se ha ido intercalando aún hoy en día y ha ido permeando nuestra cultura, nuestra connotación. Entonces, de eso se trata esta concepción de lo demoníaco, de lo malo, dentro del mazdeísmo. Algunas personas me consultaban que qué tenía que ver Ahura Mazda con el dios Mazda japonés y por ende con la marca de vehículos Mazda. Pues, hombre, yo entiendo que no, son dos deidades distintas.
la India, Ahura Mazda, y el dios Mazda japonés. Y entiendo, pues en mi poco conocimiento sobre esto, de que la marca de vehículos Mazda tiene algún significado, algún trasfondo con una adoración a esta deidad que se llama Mazda, ¿sí? Es algo parecido a lo que pasaba pues con el famoso gatico Hello Kitty, con el famoso Kitty, que tenía pues aparentemente mucho que ver con un demonio japonés que se llamaba Kitty, ¿sí? Bueno, entonces, pues la verdad habrá que investigar un poco más al respecto porque no tengo la información completa. Entonces, como veíamos, Ahura Mazda era ese Dios bueno, ese Dios protector, ese Dios proveedor, que básicamente era el jefe o el coordinador de un grupo de dioses más pequeños, de menor poder, que dentro de la cultura india eran conocidos como los Amarashpan. Los Amarashpan no eran más que los santos inmortales, también conocidos como Amena Espanta. Los Amena Espanta o Espenta, dicen algunos historiadores, eran exactamente lo mismo que en otras culturas se conocían como los Yasatas. Los Yasatas o los Amena Espenta, que eran esos santos inmortales, eran un grupo de subdioses o dioses de menor rango que se encargaban de infundir en la humanidad y en los seres humanos todas esas sanas costumbres, esos sanos procedimientos, esos principios de vida que llevaban al bienestar de la comunidad. Se resaltan dentro de ellos seis de esos Amarashpan que eran muy reconocidos, tenían pues una autoridad muy grande. Yo me voy a tomar el atrevimiento, aunque no acostumbro, pero pues dada mi ignorancia sobre el tema indio, pues me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Voy a leer por lo menos 6 de ellos con la descripción de quiénes eran, cuál era el papel que jugaban en la humanidad, y le repito, eran el grupo selecto de los santos inmortales de Ahura Mazda, el buen Dios o el Dios bueno. Uno de ellos era Voumana. El Voumana era el Dios que se encargaba de generar e inculcar en los seres humanos el buen pensamiento, el buen pensar, la buena intención. Eso venía de la obra de Voumana sobre los seres humanos. Otro de esos dioses era Armatai. Armatai era el dios encargado de transmitirle a los seres humanos la devoción, la entrega devocional de los creyentes a Ahura Mazda. Entonces, mire usted cómo había un Dios, pues, uno de esos santos inmortales encargados de que usted fuera devoto, de proyectar esa devoción. Otro de ellos fue Ashma, no asma como la enfermedad, sino Ashma, con H. Ashma era el dios encargado de traer el orden a su vida, porque aquel que siguiera a Ahura Mazda debía ser ordenado en todos sus aspectos. Es decir, el reflejo de que Ahura Mazda fuera un dios de orden se tenía que notar en aquellos que lo seguían. En este caso,
esa instrucción o ese elemento era dado por el dios Ashma. Listo. Otro de esos dioses era Aurbatat. Aurbatat era el dios encargado de hacer íntegra a las personas. Era el encargado, buenos días, ¿cómo amanecen? Era el encargado de traer la integridad sobre los seres humanos. Era el encargado de, en nombre de Ahura Mazda, traer la integridad a los seres humanos. Otro de estos dioses que servían a los santos inmortales de Ahura Mazda era Kashtra. Kashtra era el dios que le permitía a los seres humanos tener dominio propio. Es decir, una persona que fuera creyente de Ahura Mazda o que sea creyente de Ahura Mazda está bajo la influencia de Kashtra para poder tener y adquirir dominio propio. Y el último que les voy a traer, pues como observación, esto es a modo de cultura general, ya vamos a ver por qué son más interesantes los de Angra Mainyu, es decir, la parte negativa o mala, era el dios Amesetat. Amesetat era el dios que entregaba de alguna manera la capacidad de inmortalidad de los seres humanos. Es decir, había la posibilidad dentro del credo de Ahura Mazda de alcanzar y de ser inmortales. Entonces, esto en cuanto a lo que era el significado del bien en el mazdeísmo. Y para poder definir y tener completamente claro qué es la maldad o qué es lo demoníaco o lo diabólico o lo vetado, es necesario tener un reflejo o una comparación, un referente de qué es lo bueno. Si lo uno no existe lo otro, es decir, si yo no tengo claro qué es lo bueno, me va a quedar muy complicado entender qué es lo malo. Y a la vez conversa, si yo no tengo claridad de qué es lo malo, entonces no voy a tener conocimiento de qué es lo bueno. Así, de esta manera, entonces entramos a definir lo que es el dios Angra Mainyu, el dios de lo malo, el dios destructor en el mazdeísmo, y que conforma, como les decía en un principio, la dupla, esa dualidad en la fe del mazdeísmo, lo bueno, lo malo. Lo malo, insisto, representado por Angra Mainyu. Básicamente, dentro de los indios, como la mayoría sabemos, el ganado, la vaca, el toro, la res, se convierte en un dios y es respetado y venerado. Entonces, este dios de lo negativo, Angra Mainyu, se encargaba y era su función destruir, contaminar el ganado y la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Porque si Angra Mainyu lograba contaminar la naturaleza, todo lo que el hombre y la humanidad comieran o de lo que se alimentaran iba a estar contaminado, y esto finalmente lo iba a contaminar a él. Entonces, esa función de Angra Mainyu era la de contaminar la naturaleza y contaminar el ganado, que, como les decía, dentro de la cultura india se convertía en un elemento de adoración. Hay varias particularidades y aquí les pido que echemos manos de los conceptos bíblicos que hemos aprendido en nuestros otros seminarios y que hemos estudiado durante la semana. La primera de estas particularidades es que Angra Mainyu eligió voluntariamente hacerse malo, muy similar a lo que ocurre
en el cristianismo, bien sea protestantismo o catolicismo, referente a la voluntad que tuvo Lucero de hacerse malo. Es decir, Angra Mainyu determinó que él quería lidiar y guiar el mal, la mentira, la muerte. Y lo hizo de una manera voluntaria. Así como les decía, lo hacía también Lucero, Satanás, en la religión cristiana. Había un grupo de personas que seguían muy de cerca a Angra Mainyu. Era un grupo de seguidores que podríamos establecer como los demonios, que eran los seguidores de ese diablo en el cristianismo, entendiendo que Angra Mainyu era ese personaje diabólico, y los que le seguían, los seguidores de Angra Mainyu, eran conocidos como los devas, con V, devas. Y estos no eran más que unos dioses de origen iraní que habían sido rechazados dentro del mazdeísmo, tal y como lo había planteado Zaratustra. ¿Y quién era Zaratustra? Única y exclusivamente un profeta iluminado que había interpretado todo lo que Ahura Mazda, el Dios bueno, había querido entregarle a los seres humanos. Entonces, dentro de esta interpretación, Zaratustra establecía que la interpretación de Ahura Mazda era simplemente rechazar las prácticas de los devas. Entonces estos devas empiezan a ser considerados como ángeles caídos. En otras palabras, empiezan a ser clasificados como demonios dentro del mazdeísmo. Entonces, miren la similitud. Nosotros tenemos, de acuerdo a lo que establece Apocalipsis e Isaías en muchas partes, de que con su falsa doctrina o con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles, y que esos ángeles son conocidos como ángeles caídos, simplemente son demonios. Miren la similitud de este planteamiento cristiano y bíblico con lo que establece esta historia sobre los devas, ¿sí? Que estos devas simplemente son demonios que le copiaron a Angra Mainyu provenientes de Irán. Y se suma a todo esto los seres humanos clasificados como malvados, los seres humanos que eran malos de principios negativos, es decir, que no estuvieron bajo la influencia de los Amarashvan, los santos inmortales, entonces tenían esta connotación de ser clasificados como devas o demonios. Habían unas particularidades, les decía ahora, entre lo que veíamos en el cristianismo y lo que vemos aquí en el mazdeísmo, y es que dependiendo de lo que dijeran, hicieran y pensaran los seres humanos, tomaban parte de uno de los dos grupos o uno de los dos bandos, es decir, entraban a formar parte de Ahura Mazda o entraban a formar parte de Angra Mainyu. Y estos seres humanos que tomaban parte de una u otra a través de sus pensamientos, sus palabras o sus obras, al final iban a estar sometidos a una resurrección. Posterior a esta resurrección, después de su muerte, iban a ser sometidos a un juicio muy similar a lo que se plantea en el texto de Apocalipsis en la Biblia. Ese juicio
se entendía como el paso por un puente que estaba sobre un gran abismo. Entonces, si el ser humano había sido seguidor de Ahura Mazda, ese puente se hacía ancho para que no tuviera ningún riesgo de caer al abismo. Pero si por el contrario el ser humano había sido un gestor, un actuante de los principios que describía Angra Mainyu, entonces ese puente se hacía supremamente estrecho. Dicen pues algunos escritos que se hacían tan estrechos como el filo de una navaja para que estas personas cayeran al abismo y no tuvieran la posibilidad de entrar a ese mundo de felicidad y bienestar eterna que era el que se planteaba desde el mazdeísmo. Ese puente se conocía dentro de esta religión del mazdeísmo como el puente de Shimbat. Shimbat. Y ese fin, ese vacío que había allí en esos acantilados, no era un infierno como el nuestro, no era un infierno concebido con fuego que lo devora todo, sino que era un infierno concebido como frío, como una helada tremenda, que lo que hacía era matar a los espíritus que habían quedado posteriores a esta resurrección. Aquí dentro de todo esto surge un personaje muy interesante, y es que aparece la figura de el mago. ¿Quiénes son los magos? Y más adelante vamos a ver quiénes son los brujos dentro de esta cultura. Entonces, hablando de estos personajes que son los magos, esos magos eran una secta sacerdotal proveniente de la región de Media. La región de Media, donde venían los medos, y eran los transmisores, eran los encargados de transmitir los textos sagrados a la comunidad. Entonces era una secta muy especial que se encargaba de hacer la transmisión generacional de todo lo que decían estos textos sagrados. Eso quiere decir que sin mago no hay celebración religiosa. Y esto aparece posterior a los apuntes y las anotaciones de Zaratustra, que ya les decía era el encargado, el profeta elegido por Mazda para hacer la interpretación de esos textos sagrados, de ese mensaje que tenía el dios Mazda para los mortales. Aquí entra en la escena un grupo muy interesante que no contaban con él los indios, y es el imperio aqueménida. Ese imperio aqueménida, que era un imperio conquistador por su naturaleza, tenía mucho que ver y estaba altamente influenciado por el imperio persa. Ese imperio persa que fue tan agresivo en su momento, y cuando se juntan este imperio aqueménida se junta con este grupo de magos provenientes de Media, surge de alguna manera un grupo supremamente poderoso políticamente, y es el famoso imperio medo-persa, al menos desde la concepción del mazdeísmo. Quiero hacer claridad en eso. ¿Sí? Desde esa concepción del mazdeísmo
esto es lo que ocurre, y ese imperio medo-persa es el que empieza a tergiversar esa doctrina del mazdeísmo a través de la influencia directa de los persas. Los persas empiezan de alguna manera a manosear, empiezan a transformar, a modificar todo lo que los magos habían estado transmitiendo hasta ese momento. Y esto genera un tremendo impacto negativo dentro del mazdeísmo. Ese cambio hace que la iglesia, los representantes del mazdeísmo, en este caso los magos, empiezan a asumir un poder político y económico supremamente alto y grande, al punto de que eran los magos los que definían quién iba a ser el rey. Esto pues es una cosa tremendamente peligrosa, porque cuando se mezcla religión con política, el resultado hasta ahora nunca ha sido bueno. Para la muestra un botón y los demás a la camisa, decía Sandro de América, y es el Vaticano. Cuando usted mezcla religión con política, el resultado es cualquier cosa. Usted puede esperar cualquier cosa. Si no, mire el Imperio Romano. Cuando los constantinos empiezan a meter la mano entre la religión y la política, eso representó de alguna manera la gran caída del Imperio Romano. Y de allí se genera un evento muy delicado, y es que en una de estas condiciones políticas, el rey Darío I, condena y asesina a un mago muy poderoso, conocido en la literatura como Gaumata. El mago Gaumata fue destruido por Darío I. Y esto generó la fractura de todo este sistema religioso y político. Aparece un señor por allá en la escena, incluso citado en la Biblia, tanto en la Biblia cristiana como en la católica, no forma parte de los deuterocanónicos, un señor que se llamaba Artajerjes. Este rey Artajerjes, pero no Artajerjes I, sino Artajerjes II, su descendiente, logró involucrar dentro de la escena política dos nuevos personajes. Y estos dos nuevos personajes eran dos dioses que iban a entrar años más tarde en conflicto con el mazdeísmo. Y estos dos dioses eran Mitra y Anaita. Anaita y Mitra. Estos dos dioses ingresan a la escena del mazdeísmo de una manera muy extraña. ¿Por qué? Porque es que Artajerjes había reconocido e identificado que tanto Mitra como Anaita eran devas. Y habíamos dicho por allá atrás que los devas eran demonios iraníes. Entonces, ¿cómo así que un par de demonios como Mitra y Anaita podían llegar a ser parte del mazdeísmo, sabiendo a todas luces que Ahura Mazda era un dios bueno? Entonces, allí pasó algo. Resulta que aparece una nueva figura y es la transformación de la maldad en lo bueno. Qué tremendo esto, ¿eh?
Entonces aparece una secta adicional conocida como el mitraísmo, o aquellos que seguían las instrucciones de un demonio regenerado, convertido a bueno, que era Mitra. Y esto empieza a desdibujar completamente la concepción del bien. El bien empieza a ser manejado como un concepto subjetivo. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es un tema histórico. Por eso decían algunos líderes que quien no conocía la historia estaba condenado a repetirla. La hemos repetido pues infinidad cantidad de veces. Entonces, esta adoración a Mitra, que era, insisto, un demonio regenerado y que empieza a formar parte del mazdeísmo, llega a adquirir, luego de la caída del Imperio Romano, un tremendo poder dentro del mazdeísmo. Y casi que el mazdeísmo empieza a regirse por todo lo que había detrás del mistraísmo o mitraísmo, que era la adoración a Mitra. Y entonces empieza a permearse el concepto del bien que teníamos tan claro por estos principios extraños, ajenos, traídos por Mitra. Surge allí mismo una disidencia, una célula del mazdeísmo que no estaba de acuerdo con todo esto y generan un movimiento pseudo creyente, pseudo religioso conocido como el surbanismo. Surbanismo, que eran los seguidores de Surban, que a su vez era quien había generado esta disidencia del mazdeísmo que estaba tan cambiado para este momento histórico. Entonces el surbaísmo, que viene de Surban, era un dios, por llamarlo de alguna manera, que ofrecía un sacrificio a Mazda, a Ahura Mazda, y producto de este sacrificio nace un personaje conocido como Orsmat. Orsmat era hijo de ese sacrificio, con un problema muy delicado, y es que en medio del sacrificio, Surban tuvo la duda de si lo que estaba haciendo era o no bueno a la luz de Mazda. Y esa duda, ese error, hace que salga un segundo hijo de allí, de ese sacrificio. Sale un segundo hijo conocido como Arimán. El problema era que Orsmat representaba a un dios bueno, era un tipo de principios, y por el contrario, Arimán era un dios malo, un dios demoníaco. ¿Por qué? Porque fue producto de la duda. Este Arimán se toma dentro de la teología como un accidente de la religión, un accidente religioso. Y de allí ese surgimiento traído por Surban establece lo que más tarde se iba a conocer como el mazdeísmo ortodoxo, donde simplemente aquella batalla que hace un rato sostenían Ahura Mazda con Angra Mainyu, el bien contra el mal, simplemente se convierte en la batalla de Orsmat contra Ariman. Y este Ariman, que era producto de la duda, era de descendencia iraní. Era iraní. De esta batalla entre Orsmas y Arimán surge, de acuerdo a la tradición,
la raza de hombres y mujeres puros, sin mancha ni pecado ni error, con el problema de que ellos habían salido como personas inmaculadas, pero tenían un libre albedrío. Y este libre albedrío es el que genera la caída nuevamente de toda la humanidad y surge un nuevo Salvador conocido como Sausyan. Este Sausyan es el encargado de salvar a toda la humanidad y dice allí la tradición que es proveniente de una virgen y que al momento de su muerte fue resucitado para la gran batalla final entre el bien y el mal, de la cual salen victoriosos los seguidores de este Salvador Sausyan y se destruye a todos los demonios, dejando a Orsmat como único Dios. Es así como la demonología Mazda establece que Orsmat es el único Dios bueno que queda y Angra Mainyu empieza a hacer una reencarnación en Ahriman y Ahriman se convierte en el diablo mazdeísta. Es allí donde estos demonios que inician como los devas terminan por ser finalmente los servidores de Ahriman, cuyos servidores en la tierra simplemente eran los brujos, ya no los magos, sino los brujos. Es así como damos por terminado nuestro curso, nuestra charla del día de hoy sobre la maldad o el origen del diablo en el mazdeísmo. Nos vemos el próximo sábado con nuestro curso sobre